nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social Reinventa Tech. Y pues nada, el día de hoy, como es de costumbre, progresaremos en este campo que es la programación y la informática. En esta ocasión veremos las estructuras iterativas y comenzaremos viendo cómo utilizar la estructura iterativa controlada por for. Ahora bien, nos dice que es un bucle que permite ejecutar un bloque de código repetidamente un número específico de veces. Ideal cuando se sabe de antemano cuántas repeticiones se necesitan. Se controla mediante un contador que se inicializa, evalúa y actualiza en la misma línea, lo que lo hace eficiente y conciso. Bien, ahora veremos su sintaxis y sus componentes. Primero que nada tenemos la inicialización, la cual declara y asigna una inicial del contador, ejecutada una vez al principio. Posteriormente tenemos la condición, expresión evaluada antes de cada iteración. Si es verdadera, el bucle continúa. Finalmente tenemos el incremento o decremento, expresión ejecutada al final de cada iteración para modificar el contador. Bien, ahora te enseñaré un ejemplo dentro de C++ para que te quede un poco más claro. Bien, como lo vimos dentro de la presentación, la estructura iterativa for se compone de tres componentes. Primero que nada, tenemos la inicialización de nuestra variable. Después, tenemos nuestra condición que dice que i es menor o igual a 10. Después, y por último, tenemos el incremento o decremento de nuestra variable. En este caso se usó un incremento y este ejemplo que te estoy poniendo en C++ consiste en un contador y pues moví la cámara para que te resultara un poco más claro ya que vi que no te dejaba ver. Esta sería la inicialización de nuestra variable i, posteriormente la condición y finalmente el incremento o decremento. Pues nada, como te decía y lo vuelvo a repetir, en este caso se trata de un marcador o de un contador más bien que va a dar varias vueltas, por así decirlo, hasta que al final sea igual a 10. O sea, va a contar, va a dar una vuelta, primero va a ser 1, después 2, después 3, después 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Y pues nada, en este caso no le pedimos al usuario que ingrese una variable a la, pues sí, o un dígito a la variable, debido a que nosotros ya se la estamos asignando con el igual. Lo vamos a correr y como lo estás viendo, pues contó del 1 hasta el 10. O sea, dio 10 vueltas hasta que se igualó al número 10 que está aquí dentro de la condición. Pues nada, este sería el primer ejemplo de esta primera estructura iterativa, que en el caso es for, y proseguimos. Bien, ahora veremos esta estructura que es while y nos dice que es un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Ideal cuando el número de repeticiones es desconocido y depende de una condición que puede cambiar dentro del bucle. Ahora bien, su sintaxis y componentes. Primero que nada tenemos la palabra clave while, que indica la evaluación de una condición. En segundo lugar, tenemos la condición, expresión evaluada a true o false. Debe cambiar dentro del bucle para evitar bucles infinitos. En tercer lugar y último, tenemos el bloque de código, instrucciones ejecutadas en cada iteración mientras la condición sea verdadera. Ahora te daré un pequeño ejemplo dentro del programa de C++, que de igual manera te lo estaré dejando en la descripción el link por si quieres hacer uso de él. Y pues nada, proseguimos. Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo
que de igual manera, como lo estás viendo, aquí tenemos la sintaxis y los componentes que componen a esta estructura iterativa, que en este caso es while. Primero que nada tenemos la palabra clave while, posteriormente, pues la condición, que en este caso sería while, entre paréntesis, número mm, menor que o igual a cero. Ahora bien, posteriormente tenemos el bloque de código donde vienen todas pues los carteles o las sentencias que se nos van a mostrar al usuario en el caso de si ingresar un número negativo o solicitándole que ingrese un número positivo y finalmente que se almacene en nuestra variable que hemos declarado en la parte superior. Y cuando se finalice con este bloque de código, nos va a poner el cartel o la sentencia número válido y va a mostrar la variable con el número que le asignamos o que le asignó más bien el usuario. Y finalmente, pues, dará por terminado la ejecución del programa. Ahora bien, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ingresar un número positivo y nos dice que es un número válido y está dentro del rango que detecta. Ahora bien, un número negativo, -3 por ejemplo, y nos dice error, el número debe ser positivo. Y de igual manera nos vuelve a pedir que ingresemos un número positivo. Ahora un 8. Y finalmente se detuvo el programa y detectó que el número es válido ya que es positivo. Y pues ese sería el ejemplo en el caso de la estructura iterativa while. Bien, ahora pasaremos a la estructura do while. La estructura do while ejecuta un bloque de código al menos una vez y luego comprueba la condición. Si es verdadera, el bucle se repite. Si es falsa, termina. Esto lo hace útil para validación de entrada o situaciones que requieren al menos una ejecución. Ahora pasaremos con su sintaxis y sus componentes. En primer lugar, tenemos la palabra clave do. Inicia el bloque de código. Después, el bloque de código. Instrucciones ejecutadas al menos una vez. En penúltimo lugar, tenemos la palabra clave while. Condición evaluada después de cada iteración. Y por último, la condición, expresión que determina si el bucle se repite. Ahora pasaré de igual manera a darte un ejemplo dentro del programa de C++. Bien, pues como ya lo hemos visto en varios pues ejemplos que hemos dado dentro de los videos, primero que nada tenemos que poner include menor que IOStream mayor que y declarar el tipo de dato que vamos a ingresar. De igual manera te pondré la cámara de este lado para que igual veas el código y cómo funciona. Es el tipo de dato que ingresaremos y como nuestra variable va a ser un número y aún más porque es entero, pues usaremos el tipo de dato entero. Después tenemos los componentes que ya vimos y la sintaxis de do while. Primero tenemos la palabra clave do, posteriormente el bloque de código con las instrucciones que se ejecutarán. Después de las llaves viene la palabra clave while y la condición a cumplir, número menor a 0. Y nos pide que ingresemos un número positivo. Ahora bien, ejecutaremos el programa para ver qué sucede.
En este caso vamos a ver qué sucede si yo ingreso un número negativo a este código. Por ejemplo, un -7. Y vemos que nos vuelve a pedir que ingresemos un número positivo. Entonces, no se va a detener aunque ingresemos un número negativo, sino que nos va a seguir pidiendo números positivos hasta que le ingresemos uno. Por ejemplo, -1, -3, -5. Y solo se detiene cuando ingresemos uno positivo. Y nos dice que el número es 11 y culmina con el programa. Este sería el ejemplo de do while. A diferencia del caso de while, como en el caso anterior, primero se evalúa el bloque de código y después se verifica si la información es correcta. En el caso de while, como en el ejemplo anterior, primero se evalúa la condición y después se ejecuta el bloque de código. Esa es la principal diferencia entre while y do while. Y siempre recordándote que después de una sentencia o un verso, como lo quieras ver, siempre debes de poner un punto y coma al terminar con la sentencia, ya que si no lo hacemos, nos soltará un error que nos dirá que hace falta un punto y coma en la sección, entre la sección de la sentencia 7 y sentencia 8, como lo estamos viendo, 7 y 8. Entonces, para que no nos salte ese tipo de errores, siempre tenemos que tener en mente verificar que todo esté en orden. Ahora lo corremos y como vemos no hay ningún error, ya que pues todo está en perfecto estado. Bien, ahora tenemos las estructuras iterativas anidadas. Estas consisten en colocar un bucle dentro de otro, permitiendo tareas repetitivas en múltiples niveles. El bucle interno se ejecuta completamente por cada iteración del bucle externo. Esto es útil para procesar matrices o combinaciones. Los componentes clave en esta estructura son el bucle externo, la cual controla la iteración principal, y el bucle interno, controla iteraciones secundarias y se reinicia por cada iteración del bucle externo. Ahora bien, conozcamos las sentencias break y continue. Primero que nada, las sentencias break y continue alteran el flujo normal de los bucles. En primer lugar tenemos break, la cual termina la ejecución del bucle inmediatamente. En segundo, break, salta la iteración actual y pasa a la siguiente. Ahora te daré un ejemplo de la estructura break en C++ y un ejemplo de la estructura continue de igual manera en programación de C++. Bien, primero hablaremos de break. En este caso, pues como ya sabemos, utilizaremos nuestro tipo de dato entero. Aquí está nuestra variable número. Y le pedimos al usuario, mediante esta sentencia cout, que ingrese un número dentro del rango 1 o 12. Y ese número se va a almacenar, valga la redundancia, dentro de nuestra variable número, con el objetivo de que nos vaya mostrando, dependiendo del número que ingrese el usuario, el mes que corresponde a ese número. Por ejemplo, si el usuario ingresa un 6, pues nos va a mostrar el mes junio. Si ingresa el número 1, nos va a mostrar enero. Y así sucesivamente con los demás meses. Ahora bien, la función de break y de switch es que switch compare el número que ingresó el usuario con los datos que tenemos aquí, con cada caso que tengamos. Y break interrumpe o separa, por así decirlo, cada caso del otro. Por ejemplo, el caso 1 es independiente del caso 2 y del caso 3 y del caso 4. Entonces, por así decirlo, separa o divide pues el código. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo
de cómo funciona. Nos pide que ingrese un número del 1 al 12. Vamos a ingresar el 7, por ejemplo. Y nos dice que es julio. Y como lo estamos viendo dentro del programa, efectivamente, pues es julio. Haremos otro ejemplo con otro número. Dentro, obviamente, del rango 1 a 12. Y haremos el 4. Y de igual manera está correcto. En el caso 4 se encuentra el mes de abril. Bien, y aquí es bueno, un poco confuso para ti, ya que tenemos el ciclo for, la condición if y pues nuestra estructura iterativa continua. Primero que nada, pues nuestra función principal int main, la estructura de for, que es la palabra clave, la inicialización de nuestra variable i, que vale 1, nuestra condición de i menor o igual a 10 y nuestro incremento o decremento, que en este caso es incremento. Después nuestra condición if, que empieza con nuestra palabra clave if, nuestra condición y nuestro bloque de código. Ahora bien, ¿qué hace este programa? Este programa, como lo vimos en el primer caso, cuenta del 1 al 10, pero en este caso solo cuenta los números impares. Contará del 1 al 10 y nos mostrará solo en la pantalla los números impares, como el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Debido a que, como lo vemos en esta condición, si i se divide entre 2 y, si es igual a 0 ese resultado, no lo mostrará en la pantalla, se saltará esta parte del ciclo y volverá a dar otra vuelta hasta que un número sea impar y ese lo va a guardar, por así decirlo, dentro de la pantalla. Para que te quede un poco más claro, voy a correr el programa para que lo veas con tus propios ojos. Y como lo estás viendo, solamente guardó, por así decirlo, los números impares de esa cuenta del 1 al 10. Y pues nada, este sería el ejemplo, el último ejemplo de este video. Y qué más de nuestra estructura iterativa continua. Como ya lo vimos en los dos ejemplos anteriores, bueno, en uno de los dos ejemplos anteriores, la sentencia break detiene inmediatamente un bucle, sin importar si se cumplió su condición original. Al encontrar un break, el flujo sale del bucle y continúa con el código posterior. Como lo vimos en el caso de los meses y el dígito que ingresaba el usuario. Ahora hablaré de saltar un ciclo en estructuras iterativas con continuo. La sentencia continuo omite el resto de las instrucciones en una iteración específica y pasa a la siguiente sin detener el bucle completo, como lo vimos en el caso de for e if en el contador de 1 a 10, donde solamente se contaban los números impares y los pares los descartaba. Y pues nada, te doy las gracias por permanecer durante todo el video. A su vez te dejo en la parte de la descripción mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta, y de igual manera ahí están los comentarios. En nuestra comunidad de Discord también te estaré dejando el link abajo donde estaré subiendo libros digitales para que puedas leerlos y hacer uso de esos conocimientos. Y a su vez el link de la página que yo uso para programar y me ha ayudado mucho, tiene muchas herramientas. Y pues nada, muchas gracias y me despido.